Es una sesión en la que voy a tratar de dar una visión, como dice ahí, de la situación actual y la proyección de futuro de la sociedad digital. Creo que casi todos los que estamos aquí sabemos que el mundo está cambiando, que está cambiando de forma vertiginosa, que están ocurriendo cosas que no podíamos imaginar y que todos los que estáis aquí, muchos en el ámbito de la empresa, tenemos esa sensación de vértigo, esa sensación de que va todo demasiado rápido, que no podemos hacer, lo hablábamos anoche en una cena, eso de los planes estratégicos ya parece que se nos ha quedado muy etéreo porque las cosas cambian prácticamente mes a mes por la competencia, por las tendencias. No hay sector ahora mismo que no se esté librando de la transformación que se está produciendo económica, social, tecnológica. Si hablamos de la banca, por ejemplo, y estamos en una cátedra que financia una institución financiera, una caja rural, que es una banca especializada, personal, de nicho, a la que quiero aprovechar para decir que es todo un acierto que una entidad apueste por esta visión de futuro, por las tecnologías, por estar ahí y por saber estar en lo que ha estado siempre en el sector agrosocial, pegado a ese socio, y ahora también en lo que es nuevo, porque ahora la sociedad es también de otra forma. Luego es de verdad digno de elogio que se haga así, y porque tiene una contribución social muy importante. Entonces, como digo, las cosas están cambiando muy rápidamente, nos sentimos con dificultad para tomar decisiones estratégicas. Vemos que el sector, como digo, financiero cambia, vemos que el sector de las comunicaciones cambia, el sector turístico cambia, pero incluso, y estamos en una universidad, el sector de la educación, estamos inmersos en una transformación tremenda. Ayer comentaba en la cena con el director general, el presidente, cómo incluso las universidades estamos amenazadas de perder el monopolio de la educación superior. Cómo grandes compañías tecnológicas ofrecen certificaciones que son muy atractivas para estudiantes, que aseguran un empleo, que aseguran un reconocimiento. Cómo nosotros mismos en mi universidad, en el CEU San Pablo, estamos ahora lanzando programas de la mano de Microsoft, de la mano de Amazon o de la mano de SAS, por ejemplo, en inteligencia de datos, inteligencia artificial o en cloud, ¿no? Y cómo nos vemos que al final nos quedamos casi como universidades que customizamos programas porque los contenidos prácticamente los tienen en bruto estas compañías y certifican, ¿no? Luego, realmente la universidad también, y creo que es el momento de decirlo aquí, estamos también necesitados de hacer un cambio. Y tener ese apoyo de las empresas, ese modelo de triple hélice, empresas, universidades, administraciones, creemos que es fundamental. Bien, pues no me extiendo más en esa presentación breve de introducción y entramos en esta idea. Me van a permitir que voy a hacerlo aquí sentado porque al final, no sé, no me sincroniza aquí la dichosa nube y lo voy a hacer con el equipo que trae aquí y creo que desde aquí lo puedo hacer sentado y además así evitamos el movernos, que yo creo que es más seguro también para todos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que se está innovando, pero la sociedad ha innovado permanentemente. Ahora tenemos la sensación de que innovamos mucho más rápido y que además esa innovación se difunde enormemente. ¿Por qué? Porque tenemos esa red de internet que permite que cualquier persona que se le ha ocurrido algo en no sé dónde en el mundo lo pueda transmitir y compartir con los demás. Algo que antes pues era realmente imposible. Entonces estamos innovando. La innovación, como dice ahí, es el motor del cambio. Es el motor que ahora mismo está generando esa enorme transformación digital. Transformación digital que no es solo aparatitos, dispositivos, es transformación digital, transformación de la sociedad, cambio de mentalidad, nueva forma de hacer las cosas. Bien, los avances tecnológicos, por tanto, lo que hacen es que propulsan cambios sociales, cambios económicos trascendentes. Yo estoy convencido que 2020, dentro de unas décadas, será un poco la fecha en la que diremos que arranca la sociedad digital. Esa sociedad digital se estaba ya preparando, se estaba haciendo, se estaba cociendo de algún modo, cocinando durante estos últimos años y particularmente estos 5 últimos. Pero 2020 va a significar, primero, por un número redondo, 2020, fácil de recordar. Segundo, por la dichosa pandemia y porque ha acelerado exponencialmente los procesos de cambio tecnológico. Luego, no sé, es mi opinión personal y quizá me equivoque, pero estoy seguro que en unos años será fácil decir, bueno, pues la sociedad digital en el siglo XXI empieza en torno a 2020, ¿no? Bien, esos cambios sociales y económicos son además trascendentes. Esto lo han dicho más personas. No estamos viviendo una época de cambios, es un cambio de época. Es un cambio de época. Y hay cosas que están cambiando tan rápido que no nos da tiempo a asimilarlos. Durante la historia de la humanidad se han producido cambios, pero los
lapsos de tiempo que llevaba ese cambio eran suficientes para que una generación fuese cambiando, se fuese adaptando, se fuesen extinguiendo algún tipo de empleos y fuesen creciendo otros. Pero ahora hay empleos que se hacen obsoletos en cuestión de muy poquitos años. Bien, por tanto, lo que estamos viendo además es una convergencia tecnológica. Esta cátedra es de Big Data, es de blockchain, pero también hablamos cómo esas tecnologías se interrelacionan con inteligencia artificial, se interrelacionan con 5G, con IoT, con muchas otras cosas que convergen, porque al final todo es una convergencia. Un aparatito de estos es una convergencia de tecnologías. Alguien hace una pantalla táctil, alguien hace un sistema para que nos comuniquemos, alguien diseña sistema para que haya apps detrás, alguien le pone un GPS, y todas son diversas tecnologías ensambladas en capas para generar un aparato que hace muchas cosas. Bien, vivimos por tanto una sociedad digital. La sociedad digital también empodera mucho a la gente, porque el poder que tenemos ahora solo con esto es enorme, la capacidad de comparación. Nuestros estudiantes ya no tienen que esperar a ver al profesor en clase, ¿no? Sino que los estudiantes pueden ver y aprender incluso por su cuenta y gratuitamente. Y ya no tienen que ir al banco, sino que pueden gestionar a través de su app, ¿no? Hay cosas que evolucionan, pero como digo yo, que no cambian. Cuidado, porque hay cosas, por ejemplo, digo, los carros y los coches siguen teniendo 4 ruedas. Los aviones, el avión en el que yo venía ayer, es muy similar en la estructura que tenía la forma que tenía hace 50 o 60 años. 2 alas y unos motores, no hay mucho más. Mejora de algún modo, cambia el sistema de propulsión, puede cambiar cosas, pero hay cosas que no van a cambiar, porque las 4 ruedas es el modo quizá más eficiente de moverse un vehículo. Porque 3 es inestable, 2 ya es una moto, pero 4 está bien. Por tanto, podemos hacer un vehículo de 4, eléctrico, lo que hagamos, pero seguirá teniendo 4 ruedas. Eso también es importante, porque a veces no se trata de hacer transformaciones digitales. Decir, mira, a partir de ahora los vehículos van a ser de 5 ruedas. No tiene sentido. Igual que tampoco tiene sentido introducir un modelo de blockchain a martillazos, porque blockchain está muy bien, será cuando haga falta, ¿vale? Bien, hay cosas, como digo, que no cambian, pero que son de otra forma. Esas 2 fotografías que tenemos ahí, pues se llevan bastantes décadas entre sí, pero más o menos es lo mismo. Antes, no sé si se ve bien ahí, antes se leía el periódico, ahora estamos mirando nuestro dispositivo. Y bueno, la situación podría ser incluso más jocosa, como vemos a la derecha, donde sea el robot el que está leyendo y somos las personas las que estamos caminando con el dispositivo en la mano, ¿no? Bien, cosas que van cambiando. Por ejemplo, hace nada, mes y pico ha sido, si no recuerdo mal, en mayo se lanzaba la SpaceX, ¿no? la nave Dragon, y si nos fijábamos cómo era la cabina por dentro, los Apolo eran analógicos, ¿no? de botoncitos. Los SATE, ¿no? Las lanzaderas espaciales, el Columbia, Challenger, etcétera, pues ya mezclaban pantallas y botoncitos. Y ya la Dragon, ¿qué vemos ahí? Pues pantallas, probablemente táctiles enormes, ¿no? En el mundo de la educación, y siempre me gusta hacer guiños, sobre todo cuando vengo al mundo de la universidad, pues hemos pasado de la pizarra de encerado y la tiza, la pizarra ya donde ya proyectábamos diapositivas, y ahora con lo que estamos trabajando estos días, que a mí me lleva de cabeza en la universidad, porque hemos puesto aulas híbridas y flexibles, con pantallas inteligentes, con los alumnos en streaming, etc. Bien, luego estamos creando una sociedad digital, pero incluso ya le empiezan a llamar, probablemente sea por la fase siguiente, se habla en un poquitos años de esa sociedad inteligente, que no quiere decir que hay una sociedad tonta e inteligente, sino una sociedad que realmente es por esta traducción del smart, ¿no? Todo es smart. Esta es una diapositiva que tiene Telefónica, que presentaba hace unos meses, y decía, una sociedad inteligente, y podemos ver que estamos siempre conectados, los juegos, la industria inteligente, las ciudades inteligentes, smart cities, los coches inteligentes, el hogar inteligente, la energía inteligente, la salud inteligente, la educación, vamos a decir digital de momento, el entretenimiento inteligente, los smartwatch, etcétera, todo es smart, porque todo tiene algo, una capa que genera un tipo de actividad o un tipo de algo que podemos resolver de otra forma o de forma diferente o automatizada. Bien, al final todo lo que hay detrás de este mundo smart, de este mundo de generación de conceptos, de ideas, es que inventamos, innovamos, transformamos, y eso es consustancial al ser humano. Y aquí la carrera importante es por no ser los últimos en estar en esa línea. Les hablo un poco ahora como parte del tema de Marca España. España necesita estar en esa línea de actividad. No podemos ser meros adoptantes de
digitalización. Es decir, en España somos muy buenos porque en el sentido de que adoptamos bastante bien muchas tecnologías. Somos el país con más smartphones por persona probablemente de Europa. Somos el país que más compra dispositivos de Smart TVs. Es decir, adoptamos la tecnología, incorporamos las cosas, pero creamos o desarrollamos aquí poco o nada. De hecho, grandes compañías como Microsoft, como Amazon, como todas ellas, muy bien, tenemos sus sedes en Madrid, o en Barcelona, donde sea, pero su actividad es prácticamente comercial. Nos venden los productos, pero los equipos, las personas, los españoles que están trabajando en esas compañías en España, tienen una actividad sobre todo de venta de producto, de desarrollo, de creación, de generación. Aquí no se hace. Ahora bien, hay una oportunidad muy importante. Esta cátedra es un buen ejemplo. Cualquier sitio ahora mismo es fantástico, no hace falta tener una ubicación concreta para poder crear un hub de innovación. Las Islas Canarias, lo hablábamos anoche, un sitio atractivo donde cualquier investigador, donde cualquier empresario, donde cualquier emprendedor puede venir, situarse. En el mundo digital me da igual donde estemos. Lo hemos visto estos meses. Hemos trabajado desde casa. Me da igual estar en las Canarias, o me da igual estar en Baleares, o me da igual estar en Israel. Lo que necesito es un entorno donde me encuentre cómodo, donde se creen clústeres, donde se creen sistemas, hubs de innovación, donde haya ámbitos donde haya posibilidad de compartir, es decir, donde no estoy yo solo, sino que haya mucho más como yo haciendo cosas, porque eso va a enriquecer y vamos a desarrollar cosas. Por tanto, sistemas de cátedras, sistemas de colaboración con administraciones, con empresas, es lo que al final genera riqueza, porque eso te está atrayendo un capital humano intelectual importante y muy valorable, y muy difícil de conquistar. Y eso está creando riqueza desde cualquier sitio. Ya no hace falta hacer enormes inversiones en las que dependíamos de vamos a crear una fábrica, necesitamos esas infraestructuras. No, es que estamos moviéndonos en un mundo digital, que da igual donde estemos. Por tanto, lo que hacemos es que nos inventamos la rueda, alguien innova y le pone un motor. Alguien hace una disrupción, dice, oye, le pongo una rueda, le pongo un motor, le pongo 4 ruedas, le pongo una carrocería y estoy fabricando un coche. Y el coche cambia el modelo de la sociedad. La sociedad que tenemos ahora, las ciudades que tenemos ahora, están pensadas por y para los coches. Es así. Luego transformamos las ciudades. No sé si ve la fotografía, pero sería un nudo de carreteras, probablemente en California, ¿no? Luego incluso nos adaptamos. Ese cochecito que se ve ahí, que es un Renault Twizy, yo tengo uno idéntico a ese, es eléctrico. Hace unos años la gente se reía un poco de mí, ¿dónde vas con ese cochecito? Ahora he tenido 3 compañeros que me lo querían comprar. Pues es que así no tengo que ir en metro al trabajo y tal, que no quiero con el COVID, puedo aparcar en cualquier sitio, no pago tiquecito, pago prácticamente nada de impuestos por ese coche y a mí es más divertido conducir, eso también lo digo, ¿no? Y luego algunos incluso innovan tanto que hasta lanzan un coche autoconducible y alguno está dando vueltas incluso en el espacio, ¿no? Bien, pero claro, la innovación nos requiere un esfuerzo permanente, porque la innovación te otorga ventajas. Sin embargo, es fácilmente y rápidamente imitada. Ahí tenemos una fotografía que corresponde a las primeras Olimpiadas de la era moderna, que se celebraron en Atenas en abril de 1896. Y vemos ahí 5 corredores en línea de salida. ¿Quién de todos ellos fue el que probablemente ganó esa carrera? Por la forma de salir. Quizá el segundo, ¿no? Me lo voy a hablar yo para que vean todos muy tímidos. El segundo por la izquierda, ¿no? Si no me equivoco. Bien, él tenía una forma de salir. Eran las primeras Olimpiadas. Nadie sabía cómo era la mejor forma de salir corriendo en una carrera. Claro, en cuanto vieron que él ganó y que lo hizo así, al año siguiente o a los meses siguientes todos adoptaron ese sistema de lanzamiento a la carrera. Claro, y hay ocasiones en que esa innovación tarda mucho tiempo en que sea asimilada, que sea aceptada por la sociedad. O a veces incluso se adelanta a su época. Esto también es un problema a veces, ¿no? Aquí podemos ver patinete con motor, 1916. Ya existía. Ha pasado prácticamente, pues sí, un siglo, hasta que hemos visto patinetes, ahora eléctricos, por nuestras calles de forma habitual sin que nos sorprenda, ¿no? A veces el adelantarse es un problema también, por eso, pero claro, tampoco puedes estar permanentemente esperando a que llegue la última tecnología. Si me voy a comprar un televisor, no puedo esperar a que, bueno, si me espero un año más será 20K, y si espero 2 años más será, no sé, 200K. En algún momento tendrás que dar el salto. Y quizá comprando el de ahora, el de 8K, tengas una resolución. Si además adoptamos alguna tecnología, nos permite ir probando esa tecnología, que quizás sea incipiente, que esté en desarrollo, y nos permita dar ideas a modelos de negocio. A mí muchas cosas que se me han ocurrido, y hablando con compañeros, es pues porque
hemos comprado algún aparatito, hemos dicho, oye, con esto tal, y enseguida se nos han empezado a ocurrir cosas. En el CEU se nos ocurrió, en la universidad, que si teníamos los dispositivos Alexa, estos pequeñitos, los asistentes domésticos, y creábamos una skill, una habilidad, una aplicación para esos dispositivos de la universidad, los universitarios lo iban a utilizar. Y efectivamente, ahora un universitario nuestro puede decirle, Alexa, dime a qué hora es la clase de tal cosa, Alexa, avísame cuando salgan las notas, avísame, resérvame un sitio en la biblioteca, etcétera, etcétera. Hasta que no lo tienes, no puedes ver qué te aporta y no te da ideas de qué puedes desarrollar. Bien, la innovación en España, ¿cómo está funcionando? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en el mundo de la innovación habría que distinguir esos 4 grandes bloques. Esto lo dice también Xavier Ferrás y lo dicen bastante más autores, es decir, esto no es mío, voy a hacer una pequeña adaptación sobre ello. La innovación, por un lado, en el eje vertical, en el eje de ordenadas, podemos ver de menos a más retorno. Y en el eje de abscisas, en el eje X, en el eje horizontal, vemos los niveles de riesgo. Claro, la zona roja es lo que llaman innovación tímida o evolutiva. Es decir, innovamos un poquito, evolucionamos, transformamos un poquito nuestro modelo de negocio, es decir, añadimos algo nuevo, hacemos alguna mejora, mejoramos procesos o productos, pero no tenemos una innovación verdaderamente importante o relevante. Claro, tiene poco retorno o tiene un considerable bajo retorno, tiene poca complejidad, es relativamente fácil de desarrollar, es necesaria, pero es insuficiente en el largo plazo. En esto, en España, lo hacemos muy bien, es lo que más hacemos. Introducimos mejora, copiamos un poquito y ya eso a veces nos consuela de que estamos innovando ya mucho. Pero claro, eso es rápidamente imitable, eso es competir, como dice en el mundo de la empresa, en océanos saturados. El rojo viene de la sangre de la competencia, porque todos hacen lo mismo y acaban compitiendo mucho. Por tanto, tienes que hacer abaratar precios, tarifas, etcétera, y entrar en guerras comerciales generalmente. Y eso, pues te llega un momento que dejas de tener rentabilidad y que no te permite prosperar. Si nos vamos a la parte de arriba, tenemos una innovación oportunista. Lo llaman también a veces innovación dorada. Es un modelo más de startups, de fintechs. Es una innovación basada en qué oportunidades me da estas nuevas tecnologías. Es un modelo que me permite incluso hacer rápidas ganancias o buscar un lucro porque me va a comprar otra compañía, como ocurre, por ejemplo, en el sector fintech. Innovamos en modelos de negocio, desarrollamos nuevas herramientas. Por ejemplo, modelos son Airbnb, Uber, IKEA. Han introducido novedades importantes en el mercado, pero realmente lo que han hecho es que en lugar de hacer tal cosa presencialmente, lo haces pues online, ¿vale? Bien, tenemos luego en la parte de abajo, ahí tendríamos mucho mayor riesgo y muy poco retorno. Esta es la innovación más clásica del modelo de investigación científica, investigación básica, muchas veces no orientada, que es muy, muy importante. Muy importante. Lo que pasa es que muchas veces no vemos el final de esa innovación o no vemos realmente si eso llega a ser una transferencia tecnológica como se hablaba antes, ¿no? Ese tipo de innovación generalmente corre a cargo de la financiación pública o a veces de financiación de muy grandes empresas que apuestan por este tipo de cosas. Es importante, hay que mantenerla, hay que incentivarla, pero incluso si pudiésemos darle una visión orientada a resolver retos. En España hacemos, y los que estamos aquí en el mundo de la universidad, lanzas proyectos, te vas a las líneas de proyectos, buscas financiación, rellenas 100 páginas justificando tu proyecto, pero a veces son proyectos que detrás pues hay un contenido político, un contenido de conveniencia del momento, una cuestión de moda, mientras que quizás tendríamos que funcionar más por un programa de retos por empresas. Aquí creo que hay bastantes empresas, es decir, todas las empresas tienen retos que resolver. Ayer hablaba, pues como ponía un ejemplo, pues en un reto que había estado el año pasado con la compañía Iberia. Y la compañía Iberia tenía pues 2.000 millones de facturación prácticamente en los mantenimientos en los hangares de las flotas. Y hablaban de las piezas y decíamos, pues con esas piezas de blockchain, si tuviesen blockchain, las piezas de los aviones van junto con un papel que acredita lo que es la pieza. El que genera las piezas y las fabrica resulta que te las envía. Por el clausulado, si se retrasan más de X días, no habría que pagar, habría una sustancial reducción en el coste de esas piezas. Pero como no hay forma de comprobar si lo que te dice el fabricante que les ha enviado es verdad o no, o si han estado en la aduana o no han estado en la aduana, y si tuviésemos un sistema de blockchain, calculaban que ahorrarían en torno a 10 millones de euros al año.
Claro, 10 millones de euros al año justifica una buena inversión en blockchain con 1 millón, y sobra probablemente, y ganar 9 más de retorno. Bien, entonces, esa innovación no orientada es blanca, es abierta, hay que mantenerla, muy importante que incentivarla, pero también si podemos orientarla a resolver retos, por ejemplo, a través de esa cátedra, junto con empresas, es decir, ¿qué reto tenemos en mi empresa? Plantearlo el reto, ver cómo estudiantes y gente se incorporan a ver cómo pueden solucionar ese reto, trabajar con metodologías allá y con lo que haga falta, y proponer soluciones. Eso es motivador para los que participan, tiene un resultado fantástico para esas compañías, y desde luego incluso en el propio mundo de la universidad podemos orientar trabajos fin de grado, de máster, etc. Y luego está la innovación disruptiva, es una innovación ya muy revolucionaria. Es una innovación que significa estar en lo que llaman océanos azules, océanos despejados, donde no hay competencia, donde tú eres prácticamente el amo de ese océano. Y aquí es donde están esas grandes compañías tecnológicas, ¿no? Las Big Tech, las Google, las Amazon, donde han llegado los primeros, están en esos océanos y realmente hacen y pueden hacer prácticamente de todo. Y lo que no hacen es porque de momento no les interesa. Pues porque no soy Google Bank, porque no me interesa meterme en la regulación de un banco, ¿vale? Pero sin embargo puedo hacer casi todo lo que hace un banco sin ser un banco. Medios de pago, etcétera, etcétera. Bien, son entornos, por tanto, sin competencia. El riesgo es que son a veces inversiones muy audaces. Pensemos, por ejemplo, pues en Tesla, ¿no? En los vehículos Tesla, que fueron pues una disrupción muy grande, ¿no? Y que además tuvieron el acoso del resto de las compañías de vehículos, incluso tratar de hacer la campaña posible porque esos vehículos no funcionan. Al final se están comiendo el mercado. Podemos viajar a Escandinavia y podemos ver cómo el mercado de Mercedes, de BMW ha caído estrepitosamente en favor del mercado de los vehículos Tesla, por ejemplo. Bien, en esta línea lo que tenemos, voy adelantando, tenemos muchas tecnologías, la de computación en la nube, la de blockchain, la robótica, big data, todo eso está combinado. Algunas, como puede verse en esos gráficos, se interseccionan unas con otras. Vamos cada vez más a eso. Porque no hay soluciones únicas e individuales, porque quizá nos conviene introducir o comparar varias tecnologías. Bien, se producen incluso lo que llaman olas de destrucción masiva. Se acaban destruyendo cosas. El mundo muchas veces genera así, es la deconstrucción. De construir, derrumbar para volver a crear. A mí me han dicho directivos de grandes entidades bancarias españolas, me decía uno, yo es que casi dinamitaría el banco y lo empezaría a hacer de cero. Porque tengo un legacy, porque tengo una estructura ya tan complicada, me sobra gente en un lado, me falta gente en otro, cambiar los procedimientos, rutinas, sistemas de compensación, centros de procesamiento de datos, etcétera, es tremendo. Pero es que en la universidad, rectora, me parece que, porque probablemente nos ocurre igual, que nos cuesta innovar porque tenemos estructuras que es renovarlo todo, cambiar procedimientos, repensar modelos, es complicado, pero es también atractivo, es ilusionador. Sobre todo para los que somos inquietos nos encanta replantear cosas. Bien, ahí tenemos cosas, por ejemplo, hay una foto de mía con un robot, con el dichoso robot este que ya está en todos los eventos. La primera vez que hice esa foto, hace, no sé, 4 años, me hizo ilusión, me he hecho una foto con el, no sé cómo se llama, no me acuerdo Simbio, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Que además me reconoce, porque ellos, estos robots, comparten en la nube sus conocimientos y te reconocen en otro evento, pues me hizo una foto, ya estoy harto de verlo, ¿no? Ya están todos los eventos, ya no es algo especial en un evento porque se utiliza muchísimo, ¿no? Los avances tecnológicos, por tanto, son tan rápidos que incluso nos anestesian esa capacidad de asombrarnos. Hemos pasado, por ejemplo, aquí debajo lo pongo, de trabajar en teclados a las pantallas táctiles y ahora a la voz. Esta es una evolución física de cómo transmitimos las órdenes a los equipos, de creando pantalla táctil y ahora ya por voz. Y también estamos pasando de lo que ha sido la revolución del computador personal, de internet, del teléfono móvil, a estar ahora en el mundo de la inteligencia artificial, el 5G, que va a ser una gran revolución por todo lo que trae de transmisión de datos, el IoT, blockchain, la realidad inmersiva, pero dentro de unos años, tardará todavía, llegará la computación cuántica y le volverá a dar la vuelta a todo. Las cosas van cambiando tanto que, por ejemplo, la fotografía de aquí de la izquierda es como yo hago mi donativo en la misa de los domingos, cuando voy a mi parroquia. Llego a un sitio, me dice ahí qué importe quiero dar de donativo, 5 euros, 3 euros, 15 euros, acerco el reloj o el teléfono móvil y pago. No me pasan ya
la bandeja. Bueno, me la pasan, pero puedo tener esa opción. Y a la derecha, pues vemos aquí un señor en la calle cantando y dice, envíame la limosna o el donativo por Bizum. ¿Vale? Así de rápido van las cosas. Y claro, también están cambiando las profesiones. Todos estamos con una sensación de cierta amenaza de que nos está cambiando todo. Si estamos, por ejemplo, hablando de la banca y estamos ahí en medio, tenemos encima la tormenta y vemos que por un lado tenemos los small techs, yo las simulo como hormiguitas, ¿no? Una fintech que te hace pagos, una fintech que te hace operaciones de crédito, y al final, poco a poco, una hormiguita no te hace daño, 4 te empiezan a molestar y unas cuantas te devoran. Y al otro lado tenemos la competencia de las Big Tech, que si Google, que si Amazon, que si me hace todo esto, y al final me siento en medio. Y ahora mismo prácticamente casi todos los sectores de actividad tienen esa cierta sensación de que te están acosando por ambos lados, o pequeños o grandes, unos por ser rápidos, ágiles, innovadores y especialistas, y otros por tener un poder de mercado que se basa en los miles de millones de usuarios que tienen. Antes, recordábamos, en el mundo de la empresa decíamos, no, el pez grande siempre se come el pez chico, ¿verdad? Y la empresa tenía que ser más grande porque era la forma de defenderse. Y teníamos más oficinas bancarias, porque cuanto más oficinas, más capto de mercado. Ahora es, el pez rápido se come al pez lento. El pez rápido se come al pez lento. Muchas de estas Big Tech, casi todas ellas, ayer lo he comentado, trabajan con sistemas muy ágiles de trabajo, con grupos muy pequeños, con equipos muy pequeños, como dicen, equipos que entre todos ellos puedan cenar juntos con 2 pizzas. Y entre 6 personas, ayer lo comentaba, y tenía una reunión otro día con los de Amazon, dice, mira, tú por la web de Amazon y ves que hay un botón verde, pues hay un equipo que se ocupa de ese botón verde. Y si un día decide que el botón tiene que ser rojo, ellos lo deciden y no tienen que consultar a nadie. Prueban, analizan, valoran y si no funciona, vuelven atrás. Porque claro, no podemos hacer una reunión de todos, oye, ¿qué os parece si el botón verde lo cambiamos por rojo? Entonces no avanzamos. Tienes que ir muy rápido y a veces casi es mejor equivocarte que no hacer el cambio. Las cosas están cambiando, las profesiones, la universidad nos estamos amenazados porque no sabemos cómo orientar a los propios universitarios, porque no sabemos qué van a necesitar. Lo intuimos ya, lo sabemos, pero probablemente no somos capaces de prepararles bien ahí. Los ascensoristas, ¿dónde están? La legión de secretarias copistas que escribían a máquina. El de los empleados de gasolinera, cada vez menos. El arado, los serenos, nos acordamos de aquellos de los serenos, ¿no? Que estaba hace muchos años, ahí en la foto a la derecha. Todo se transforma. Tenemos robots en todos sitios, en el ámbito agropecuario es impresionante lo que está desarrollando, los robots de servicios públicos. Aquí tengo 2 fotografías de plantas industriales reales, he marcado con círculos rojos donde he encontrado algún humano. ¿Vale? Aquí hay un humano, aquí abajo, y allí he detectado un par de ellos. ¿Vale? Es decir, esa simbiosis de trabajar máquinas con humanos. Claro, esto nos va a llevar, ¿cómo voy de tiempo? ¿5 minutitos? Más o menos, sí. Nos va a llevar a decir, bueno, ahora tenemos un cierto miedo en la sociedad. Creo que estos meses de la pandemia hemos cambiado mucho. En las propias instituciones hemos notado esa resistencia al cambio que había, la transformación digital, al final ha tenido que ser a las bravas. A las bravas. En mi universidad, pasar en 48 horas de estar dando clase presencial a online, pues a las bravas. Y si algún profesor te decía, no, y es que online, yo no puedo conectarme online, no quiero, eso que me vean la cara, pues mira, es lo que hay. Tendremos que hacerlo así porque hay que prestar un servicio a un estudiante que está pagando por esa matrícula. Bien, pues claro, esto de las tecnologías nos empieza a asustar. Dice, oye, es que si doy la clase así y además ya me graban, llegará un momento que me hace falta que vaya a dar clase. Luego, ¿qué tendrás que hacer? Ser suficientemente innovador para que tus contenidos estén enriqueciéndose permanentemente y no seas prescindible. Si vas a contar siempre el mismo libro y llevas 20 años contando el libro igual, entonces no estás aportando nada nuevo. Bien. Y esto nos lleva a pensar, decir, mi trabajo, mi empleo, mi puesto de trabajo, ¿se va a mantener? ¿Va a desaparecer? Bueno, pues aquí hay visiones, los tecnopesimistas y los tecnooptimistas. Nos movemos, por tanto, en la utopía y la distopía. Bueno, pues para algunos el cambio es muy rápido. Hay un indicador que es el del 25% de la población. Eso es lo que tarda el 25% de la población en asimilar una tecnología. Bien, pues por ejemplo... tengo aquí los datos porque se me olvidan los números exactamente, si me olvidan los voy a leer. Por ejemplo, el 25% de la población en Estados Unidos necesitó 45 años para que el 25% de la población tuviese electricidad en su casa. ¿Vale? Algún dato más para que sean ilustrativos de estos. 34 años para que el teléfono llegase al 25%.
32 años la radio, 26 años la televisión, 15 años los ordenadores personales, 12 años los teléfonos móviles, 7 años Internet, 4 años Facebook. Es decir, para que el 25% de la población asimile algo nuevo, tarda esos años. Cada vez son menos. Y si pensamos en Pokémon Go o otro tipo de cosas, pues podemos ver que eso ha ido muchísimo más rápido, ¿no? Tengo algún dato más, pero no quiero aburrir con ello. Entonces, los tecnooptimistas dicen, bueno, vamos a ver, lo que va a ocurrir es que se van a crear nuevos empleos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Sector textil. Sector textil, hace 2 siglos era un sector que era prácticamente manual, la confección manual. Se introducen los telares, sabemos que incluso hubo una revolución, la de los luditas en el Reino Unido, que quemaban los telares, esas máquinas, porque destruían empleo. Al final, ¿qué ocurrió? Actualmente trabajan muchos más millones de personas en el ámbito textil de lo que lo hacían 2 siglos atrás. ¿Por qué? Porque esa industria abarató los precios de lo textil y la gente no va a tener un único traje para todo el año, ahora tiene cientos, y así tenemos los armarios en casa, llenos, ¿verdad? El mundo del automóvil destruyó muchos empleos del mundo del caballo, de la carreta, del herrero, etc. ¿Cuántas personas trabajan en el mundo del automóvil actualmente? Muchos más millones de personas de lo que lo hacían antiguamente. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, había 21 millones de caballos. Hace 20 años quedaban solo 2 millones de caballos, y sin embargo, se sigue creando empleo. Las tasas de empleo, podemos ver en muchos países que más o menos de desempleo son las mismas o no evolucionan significativamente, lo que van cambiando el tipo de empleos. Bien, por tanto, esa es un poco la situación a la que nos someteríamos. ¿Qué necesitamos? Es muy importante, y en esto yo creo que es labor de las universidades, de estas cátedras, de las propias empresas, y por supuesto debería serlo también, y lo es, de la administración. Desarrollar ahora mismo, donde estamos ahora es una sociedad digital, desarrollar talento digital que permita surfear ese tsunami digital. Lo digital tiene muchas ventajas. Lo digital no nos requiere como en la sociedad industrial, que era hacer grandes instalaciones de megafactorías, de acereras, etc. Ya no vivimos de construir buques, ¿vale? Pero ahora la sociedad digital puede crear empleo de otra forma. Más fácil de ubicar en cualquier sitio, menos necesidad de inversiones, muchas menos personas para hacer cosas muy relevantes. ¿Cuántas personas trabajaban en Instagram? 14 personas. Cuando fue comprado, 14 personas. Y lo estaba utilizando prácticamente todo el mundo. Cambiar aptitudes y actitudes, con P y con C. Salir de nuestro nivel de confort, pero salir desde ya, desde el colegio. No esperar a cuando esté en el mercado laboral. Desarrollar e impulsar la creatividad, el pensamiento crítico, otorgar a nuestros alumnos la capacidad de crear cosas, sacarles de zona de confort, motivarles a hacer trabajos de fin de grado diferentes, motivar las asignaturas, tratar de evitar las restricciones o constricciones que nos pone a veces la ANECA y estas instituciones, donde a veces cambiar un plan de estudio es muy complicado, donde nos supervisan, no sé si alguien aquí la ANECA, yo lo he compartido siempre en ese sentido, nos supervisan todas las evidencias, todas las cosas, pero no nos preguntan si lo que estoy contando es lo de ahora o del siglo XIX. Potenciar y desarrollar culturas colaborativas, ¿no? San Francisco de Asís decía, Señor, enséñame a aceptar aquello que no puede ser cambiado y a cambiar aquello que puede ser cambiado. Y sobre todo, enséñame a conocer la diferencia. Bien, necesitamos un sistema educativo y esto va para el conjunto de lo que es esa transformación de la sociedad digital con creatividad, curiosidad. Tenemos un talento joven fantástico. Muchos acaban siendo ninis porque están frustrados por el modelo educativo que les obliga a memorizar muchas cosas y a estar muchas horas delante de un libro. Si cambiamos el modelo, estoy seguro que hay muchísimo talento para el mundo digital en esos perfiles. Chicos brillantes, gente inteligente, gente deseosa de hacer otras cosas, pero tienes que sacarle del modelo tradicional. Educación, emprendimiento, empleabilidad, pasión por lo que se hace, aflorar, atraer talento, promover el pensamiento crítico, crear modelos de innovación abierta, etc. No leo todos para no aburrir. La I+D en el mundo, en 2020, los últimos datos que tenemos ahí, vemos con esa flechita ahí a la derecha, ¿dónde está España? Los colores verdes son Europa, azul es América, en rojo son los países asiáticos. Pues España, claro, está en una situación bastante modesta, para lo que es su posicionamiento.
Ya se nos ha olvidado que estábamos, hasta hace no muchos años, entre esos 10 principales países del mundo, y casi estuvimos en el puesto 9, ¿no? Si vamos a las compañías más innovadoras, yo veo ese listado donde están 50 compañías, no hay ninguna española. Ninguna de ellas es española. Apple, Amazon, Alphabet, nos vamos más abajo, ya el 42, Nestlé, ABB, 3M, FCA, Volvo, etcétera, McDonald's. Ahí hay innovación. Y claro, esos países donde están esas compañías innovan, generan riqueza, atraen talento. Luego algo tenemos que hacer. Y como digo, para innovar no hace falta ser una empresa muy grande, no, puedes innovar en muchas cosas. Este es un gráfico en esa misma línea donde vemos los países más innovadores. Podemos destacar los casos ya de Singapur, Corea, que ahora mismo sería el país más innovador, Finlandia, también aunque está el 7º ahí, ¿vale? Pero podemos ver datos. El cambio, por tanto, no es el parámetro, es el aprendizaje. Tenemos que crear una sociedad digital, una sociedad de futuro que pase de esa negación a una aceptación. Nos vamos a encontrar siempre con, primero, niego eso, no quiero hacerlo, no quiero cambiar, porque esto lo he hecho así muchos años. Después veo que hay que cambiarlo, pero me resisto y pongo todos los palos posibles en la rueda, lo llamamos stoppers, ¿no? Cuando haces algún cambio en una organización. Luego llega un momento que empiezas a explorar y luego llega un momento que lo aceptas, ¿vale? Estos meses en muchas compañías ha sido un modo de acelerar este proceso a las bravas, como he indicado antes. Los retos de la innovación tecnológica será por tanto que en España adoptamos bastante bien la tecnología, pero no desarrollamos lo suficiente. Que la política científica y tecnológica es un elemento motriz fundamental para el liderazgo de los países, ahora más que nunca. Donde está ahora mismo la riqueza de los países es en su capacidad, en su conocimiento. Ya no está tanto en lo que eran los recursos naturales. Ha habido épocas, en los años 50 decíamos Argentina, país de futuro, ¿no? Los recursos naturales, grandes extensiones, se les pasó la época. Iberoamérica, se les pasó. Donde está ahora la riqueza es en Israel, de innovación, Suiza, Luxemburgo. Hay muchos países que no tienen nada de recursos naturales y sin embargo están en primera línea mundial. Y es porque innovan, atraen talento, etc. Orientarnos hacia innovación. En España, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos innovar. Y si además nos orientamos a la innovación sostenible, creo que sería una gran ventaja para nosotros. Aplicado a todo, al turismo, a las energías, etcétera. Tenemos las condiciones y los medios para poder hacerlo. Que sea además inclusiva. Y esto tiene un reto muy importante también reputacional para un país. Orientarnos a esa innovación como medio de crear empleo de calidad, sostenible, que además genere a su vez más empleo. No depender de esas guerras del nacionalismo tecnológico. Ahora mismo Europa, decimos que Estados Unidos inventa, Oriente copia y Europa regula. Regulamos tanto que no somos capaces de sacar una app contra el COVID porque es visa y protección de datos. Regulamos tanto el sector financiero que lo ahogamos en normativa. Entonces, de acuerdo, hay que regular, pero habrá que ser mucho más ágil en muchas cosas. Muchas cosas no las podemos hacer porque en la administración están establecidas así y cambiar algo es muy complicado. Voy a un poquito justo, ¿no? Necesidad de simplificar los burocratismos. Muchas veces estamos siempre a la espera de a ver qué dice Europa. No podemos esperar a ver qué dice Europa, porque los países, en la carrera de la innovación, son tremendamente domésticos y nacionalistas. Francia no va a esperar al Reino Unido, ni va a esperar a España. Es más, no te desvelan sus estrategias. Y muchos países europeos tienen sus estrategias bien marcadas hacia dónde van en innovación, porque son cuestiones de interés y de estrategia nacional de primer orden. Y luego se pondrán de acuerdo con Europa para tratar de que esa Europa cree una regulación que favorezca lo que han planteado ellos. Pero, por supuesto, si esperas a que Europa regule o legisle eso, entonces eres el último y admites las condiciones que han creado los demás. Bien, tenemos oportunidades, falta de liderazgo. España puede apostar por esa innovación tecnológica, sostenible y ecológica. Voy a ir resumiendo. Reforzar los centros tecnológicos, la última que pone ahí, dándoles estabilidad financiera. No podemos hacer que los investigadores estén viviendo a base de becas. No estamos atrayendo talento. Es muy difícil repatriar talento que está español, que está
en otros países de primera línea. Es muy difícil porque no les podemos ofrecer las condiciones, ni los medios, ni como mínimo la simplicidad en el burocratismo. Y esto lo he visto por colegas y amigos y conocidos. Que han venido, se les ha ofrecido cosas fantásticas y cuando han llegado se han topado de nuevo con el muro administrativo, con cambios en reguladores, en políticos, etcétera, y al final se quedaba todo en palabras. Bien, las cosas, y termino ya, cambian mucho, cambian muy rápido. Nuestro reto ahora mismo, en cualquier empresa, en cualquier actividad que estamos ya planteando en esta sociedad, es pasar de modelos estables, organizados y planificados a modelos impredecibles y volátiles. Antes se combatía como en la fotografía de la izquierda, en orden cerrado, en filas, con un orden específico, dispara la primera línea, luego la segunda línea, en fin, había unos sistemas basados en mucha disciplina. Ahora el modelo, y las guerras son un ejemplo de ello, es como tenemos aquí, los Navy Seals, equipos de fuerzas especiales que se enfrentan a situaciones imprevisibles. Y la empresa cada vez más vive en ese mundo, se enfrenta a situaciones imprevisibles. Las empresas que durante estos meses han sabido adaptarse a la pandemia lo más rápido posible, incluso han encontrado una oportunidad para desarrollar internamente cambios. Otras han pensado que iba a durar 15 días o un mes y que luego volveríamos a la normalidad rápidamente, y esas se han quedado atrás. Luego el modelo que vamos a ver es un modelo, vamos a poner así entre comillas, de combate, mucho más volátil, más en el mundo de lo imprevisto y menos en el ámbito de lo planificado. ¿Por qué? Porque la competencia es feroz, porque la innovación no cesa y porque los cambios en la propia sociedad nos demandan ese tipo de cosas. Y termino ya con esto, muchas gracias por la atención, y lo que tenemos que hacer es buscar esas olas del futuro, reconocer las olas que nos gusten y surfearlas, ¿vale? Esa sería la idea. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y espero no haberme extendido más de la cuenta. Muchas gracias. No sé si hay turno de preguntas o pasáis ya a la siguiente sesión. ¿Cómo lo hacéis? Sí, podemos, si alguien tiene alguna pregunta o quiere... Yo sí tengo una pregunta. Miguel. Es sencillita. ¿Por qué estamos siempre a la cola de... Hoy hemos visto cómo hay que hacerlo, pero ¿por qué? Me dice que es sencilla, pero... Pues mira, yo creo porque quizá en España a veces no somos tan avanzados, somos un poco, vamos a esperar a ver qué pasa. O porque a veces la innovación es, te tildan un poco de, bueno, déjalo que hasta que cambie esto. Te decía antes lo de mi coche. Una educación de colegio. Claro, es decir, nos falta a lo mejor ese inculcar a la sociedad el interés por la curiosidad. Como digo, un alumno no se aburre nunca en clase si le despiertas curiosidad. Si tienes curiosidad, si quieres innovar, si quieres cambiar las cosas, si te atrae esas modificaciones que están haciendo, entonces nos volveríamos mucho más innovadores. Si somos una sociedad seguidista, o una sociedad que no evoluciona mucho, o que aquello que es nuevo se entiende raro todavía, como te decía, me pasaba a mí con el coche, pero es que hace 15 años yo me movía por Madrid en una bicicleta pequeña que tenía en el maletero de mi coche porque tenía que ir a dar clase a un sitio y la gente me decía, ¿dónde vas? Y con la corbata y el traje y en bicicleta. Digo, pues es que en el autobús no llego, en el metro tampoco, y en el coche no puedo aparcar. Bueno, pues la gente, gracias. A los pocos años va todo el mundo en bicicleta, ¿vale? Entonces tampoco hay que tener complejos. Una sociedad complejada no evoluciona. No tengamos complejos. Hagamos cosas, disrupamos, probemos, equivoquémonos varias veces. Presumamos de nuestros errores cuando hemos creado una empresa, cuando he hecho una cosa. En muchas culturas, en la anglosajona, el equivocarte creando una empresa, el tener un fracaso, es una forma más de aprendizaje. Es como más se aprende. Como más se ha aprendido en la vida, yo creo que todos los que estamos aquí es con nuestros propios errores. Y a veces hasta los volvemos a cometer. Y entonces yo creo que hay que inculcar esa cultura. Hay que inculcar una cultura más creativa, menos de empóllate estos 3 libros, prepara 50 temas para una oposición, sino que a lo mejor lo hablamos ayer con resuélveme estas preguntas, ¿no? Lo hacéis vosotros en la caja, resuélveme estas cosas, ¿qué harías tú en esta situación? Ese tipo de cosas. Difícil respuesta, es mi valoración subjetiva.